conversaré con Monseñor Raúl Bior, obispo de la diócesis de La Guaira, secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana, sobre un tema que está en el tapete, que acaba de ser anunciado recientemente, la nueva Constitución Vaticana, las reformas papales, o como dice mucha gente, las reformas del Papa Francisco. Para ello tengo conmigo acá en el estudio a Monseñor Raúl Bior. Monseñor, bienvenido como siempre, es muy grato conversar con usted. Además siempre transmite energía, vitalidad y eso es esperanza, que es muy importante en este tiempo que nos ha tocado vivir. Muchas gracias por esta posibilidad de dirigirnos a esta audiencia tan grande en el país y también fuera del país, que la siguen pues en este canal Vale TV, canal de la Iglesia, canal cultural, que siempre difunde muy buenas noticias. Recientemente hemos tenido, hablando de noticias, una extraordinaria, que es una nueva Constitución Vaticana. Una Constitución que se va a aplicar a partir del mes de junio, según entiendo, y que esta nueva reforma y nueva Constitución viene a sustituir la del año 88, en tiempos de Juan Pablo II. Y yo me pregunto, como católica, si se hizo una nueva Constitución es porque los cardenales y el Papa así lo decidieron, y es porque era necesaria una reforma de algunas de los temas de la Iglesia tradicionales. Sí, ¿Es así? esta es una constitución apostólica sobre la curia romana. La curia romana es un organismo al servicio del Papa y de la Iglesia, y bueno, como todas las instituciones, tienen una connotación sociológica y tienen que ir siempre cambiando. Cuando en el 2013 el Papa Francisco es elegido, en las congregaciones previas al cónclave, que así se llaman las conversaciones que tienen los cardenales sobre las necesidades de la Iglesia, una de las cosas que salió con mayor vehemencia entre todos los cardenales era la necesidad de una reforma de la curia romana para que fuera más pastoral. ¿Qué es la curia romana? Y quiero explicar. No es una constitución del Vaticano, del Estado Vaticano, es una constitución apostólica sobre la curia romana que está al servicio del Papa y de la Iglesia. ¿Cuáles son las líneas fundamentales de esta nueva Constitución? ¿Cuáles destacaría usted? Sí, como líneas fundamentales es ante todo la pastoralidad. Es decir, se entiende y los obispos y los cardenales han pedido que todos estos organismos que están en la Santa Sede al servicio del Papa tengan una perspectiva pastoral de servicio al Papa y a la Iglesia. Con esto se entiende que la curia romana ya no se entenderá como una aduana para controlar qué tienen que hacer las diócesis y las iglesias particulares, sino que tiene que estar al servicio del Papa y al servicio también de los obispos y de las diócesis, de manera que sean como una especie de oído para que puedan escuchar cuál es el sentir de los fieles del pueblo de Dios en cada una de las partes del mundo y puedan de alguna manera promover en esa comunión. De la comunión de los obispos se pasa pues a una comunión de las iglesias y que se fundamentan en la comunión de los fieles, porque la iglesia es un misterio de comunión. Entonces yo resaltaría que la primera línea de la reforma es una reforma pastoral, es hacerla más al servicio del pueblo de Dios. Y el Papa ha insistido mucho en la conversión misionera. La iglesia nace de una misión. Jesucristo resucitado le dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Por eso el nombre de la Constitución es prediquen el Evangelio, predicad el Evangelio. Predicad el Evangelio en todas las naciones. Entonces ese es el sentido de la iglesia. La iglesia nació para una misión de evangelización y existe para la evangelización. Esa es su misión. De manera que queda lejos de pensar que la curia romana sea una serie de ministerios burocráticos para organizar cosas, sino que es sobre todo son servicios en orden a la evangelización. Y esto el Papa lo ha colocado de manera que renovando los distintos, antes se llamaban congregaciones, pontificios consejos, ahora se llaman dicasterios y el primero de todos es el de la evangelización. Y está el de la cultura y está el de información. Hay 16 dicasterios, sí, hay 16 dicasterios. Entre los principios, y tal vez lo más bonito de aquí, antes de la organización, de la cual voy a hablar después, son los principios. Hablaba entonces de la pastoralidad, hablaba también del principio de un servicio a la evangelización, y luego también el Papa insiste en una función vicaria de la curia. ¿Qué significa esto? Los distintos dicasterios están al servicio del Papa y de las iglesias. Y por supuesto entonces, en este sentido, todos los que están ahí
cumplen una tarea de ayudar al Papa y ayudar a los obispos. No, la Curia Romana no debe sustituir a los obispos porque la Iglesia está en esa tensión entre la Iglesia universal y las iglesias particulares. Esa significa la función vicaria. Un cuarto principio es que el Papa lo ha insistido mucho desde que llegó al pontificado y que es uno de los eslogans de Aparecida es todo cristiano es discípulo misionero. Si todo cristiano es discípulo misionero, en la curia estamos llamados a participar todos. Claro. De manera que no solamente los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, sino una de las grandes novedades de esta curia es que cualquier fiel puede ocupar un puesto, un cargo, un oficio de animación y de gobierno en la curia romana. De manera que es factible ver dentro de poco que en algunos dicasterios, por ejemplo, pienso en el dicasterio de los laicos, que tiene la familia, que tiene la juventud, que tiene la vida, que los prefectos, es decir, los responsables de ese dicasterio, sea una pareja, un matrimonio cristiano, que tienen además una experiencia de vida práctica en la cual pueden aportar más. Entonces aquí pasa de que ya la curia romana no será un grupo de cardenales que asesoran al Papa, sino será un grupo de fieles. Entonces en los distintos puestos que pueden ser prefectos, secretarios, oficiales, asesores, cada vez más va a haber la presencia de laicos, de hombres y mujeres. Y el Papa ha ido adelantando y ha nombrado, por ejemplo, algunas religiosas como secretaria, que sería, podríamos decir, casi una viceministro en el Vaticano, pero también en otros campos del desarrollo humano, y eso puede hacer ver que dentro del gobierno de la curia van a participar no solamente sacerdotes, sino laicos. Yo creo que esta es una cosa pues muy linda y que abre muchas perspectivas. Es innovadora completamente. ¿Es el Papa Francisco un papa reformista, ya que esta reforma comenzó hace unos 9 años a trabajarse? Bueno, yo diría que todos los papas son reformistas. Hay un principio muy antiguo en la iglesia que dice Ecclesia semper reformanda. La iglesia siempre tiene que reformarse, pero yo creo que es una ley natural de la vida. Si uno se pone a ver en la vida personal de cada persona, pues uno va cambiando, uno va yendo adelante. Ahora, sin duda, el Papa ha sentido ese llamado que sintió San Francisco de Asís, cuando en la cruz de San Damián, el Cristo, en una iglesia abandonada, derruida, le dijo unas palabras y dice, ve y reforma mi iglesia, va y repara la mía chiesa, es decir, ve y repara, reforma mi iglesia. San Francisco de Asís entendió primero que se trataba de una reparación física y comenzó a buscar piedras, ladrillos para hacer el techo, pero después entendió que esa reforma es una reforma más profunda. En este sentido, yo creo que el Papa Francisco, asumiendo ese nombre del pobre de Asís, del pobrelo de Asís, ha querido asumir esa tarea de ayudar a reformar la iglesia. Pero no porque él personalmente solo lo haya pedido, es que se lo pidieron todos los cardenales. Por eso la primera pregunta, eso fue una decisión de los cardenales con el Papa, tomar esa decisión de una reforma que no se había hecho, aunque creo que con el Papa anterior se hizo una pequeña reforma, pero esta era una constitución que venía del año 88. Sí, la última reforma fue la constitución apostólica Pastor Bonus, con Juan Pablo II, que fue una gran constitución, que fue adelante, y Pablo VI también había hecho otra. Pero yo creo que en el fondo es como recoger la siembra que se hizo en el Vaticano II. Eso me lleva, perdón que lo interrumpa, pero es que eso me lleva a pensar, fíjese, usted está hablando que es la iglesia es reformista, que siempre se está pensando y actuando en función del momento. Bueno, esta es una reforma que se empezó hace unos 9 años. Esto me llevaría a pensar que acabamos de atravesar una pandemia, 2 años, y ahora estamos a la puerta de una tercera guerra. Ojalá no sea así, no quiero ser catastrofista, pero es la realidad. El mundo se ha transformado como nunca antes en estos 3 últimos años, por enormes avances tecnológicos, por lo que hemos vivido todos los seres humanos. La Iglesia a lo mejor, y Roma, el Vaticano, se debería estar planteando ya una reforma de esta reforma que acaba de anunciar. Bueno, pero vamos a darle chance de que la pongamos en práctica. Yo creo que una de las tentaciones de nuestro mundo contemporáneo es, junto con la eficiencia y la eficacia, es querer ir demasiado de rápido. Sí. Es verdad que el mundo se ha acelerado, pero los procesos históricos llevan tiempo. El Concilio de Trento significó una gran reforma de la Iglesia y para aplicarlo hubo muchísimo tiempo. El Vaticano II se dio entre el año 62 y el año 65. Pues ya han pasado bastante tiempo, ya son 57 años y todavía hay muchas cosas que tienen que madurarse, porque a veces nosotros de aquí y también en Venezuela queremos hacer todo, cambios rápidos, pero cambios de fachada, hacer un maquillaje, a veces se hace, uno ve cuando se interviene un edificio público, bueno, se comienza por la fachada y de repente se está cayendo el techo o las columnas ya no aguantan. Y los ciclos históricos son los ciclos históricos. Yo creo que precisamente la historia necesita mucho tiempo.
Por varias cosas. Primero, porque hasta ahora no se han inventado los trasplantes de cerebro. Sería como pedir, bueno, le pongo un chip aquí y cambio. No, la sociedad estamos compuesta con personas donde el imaginario colectivo, donde la identidad cultural está muy profunda. Y eso implica, por lo tanto, generaciones para cambiar. Yo digo que esta reforma que el Papa Francisco propone para la Curia Romana es el resultado lógico del Vaticano II, donde se afirma claramente el sacerdocio común de los fieles. Quiere decir que si todos los fieles en el bautismo participamos del sacerdocio de Cristo, de su función profética, sacerdotal y real, quiere decir que también participamos en el apostolado y en la pastoral de la iglesia. Entonces los pastores de la iglesia no son solamente los sacerdotes o los diáconos. Pastores de la iglesia son el papá y la mamá en su familia. Pastores de la iglesia son los catequistas. Pastores de la iglesia son todos los que cumplen una atención pastoral, por ejemplo, visitando a los enfermos. Entonces, este desarrollo que se va haciendo y que de alguna manera se concretiza en una idea de una curia pues, más ágil, en una curia más al servicio de la iglesia y que sea puente. Una de las cosas más bonitas que yo creo que también hay que resaltar es que se piensa que la curia romana sirva como de puente, decía, no solamente para bajar direcciones, pensar que, bueno, el Papa es una monarquía absoluta donde el Papa dice las cosas y hay que obedecer en todos los lugares. No, la iglesia es mucho más amplia. La iglesia se hace concreta en las diócesis, en las iglesias particulares, en la riqueza de las comunidades más pequeñas, de los campos, de las ciudades, de los barrios, de los pueblos. Y en esa riqueza que se va haciendo, el Espíritu Santo suscita fórmulas nuevas. El Papa Francisco le gusta decir que al Espíritu Santo no se le puede enjaular, no se le puede encerrar en una jaula, sino que siempre sale, inspira formas nuevas. Entonces, la Curia Romana tendrá la misión de escuchar, como estamos haciendo en el sínodo, escuchar qué dice el Espíritu a las iglesias, llevárselo de alguna manera al Papa para que junto con sus asesores se dice la iglesia va por acá. Es un misterio de comunión que se nutre desde la parte de abajo y que encuentra en el Papa Francisco, encuentra en este momento, encuentra en el Papa que esté en cada lugar ese centro de unión. ¿Cómo se aplica localmente, digamos en Venezuela, la iglesia venezolana, esta nueva constitución y estas reformas? Sí, para nosotros es bien importante, por los principios, decía antes, que se coloca la pastoralidad, lo primero de la evangelización, y el segundo dicasterio que coloca es el de la caridad. Antes había una oficina que se llamaba la elemosinería, se dice en italiano la limosnería, el limosnero del Papa, este cardenal Krajewski que hemos visto que ha ido a Ucrania, que ha ido a Fátima a rezar, y es un cardenal que recoge limosna y la reparte, y él mismo la reparte entre los pobres de Roma. Entonces yo sí creo que este sentido de que la evangelización y caridad son dos de los puntos importantes, porque la evangelización no es otra cosa que colorear de evangelio todas las realidades. Y en este sentido la evangelización se dirige a las iglesias ya conformadas y a las iglesias nuevas en estos países donde el cristianismo está llegando y ha llegado hace poco. Pero segundo es la caridad. ¿Cómo se aplica para nosotros? La conferencia episcopal y yo como secretario general en este periodo, puedo decirlo, ya desde hace años nos estábamos planteando una reforma de las estructuras de la conferencia episcopal, que son estructuras de animación. La conferencia episcopal es simplemente la asamblea de todos los obispos, cada uno de los obispos está en su diócesis en distintas partes del país, las 42 circunscripciones eclesiásticas que estamos. En la sede que tenemos en Caracas, tenemos unas comisiones. Hasta ahora eran comisiones episcopales. ¿Qué nos está diciendo el Papa en este sentido? Que probablemente tenemos que pasar a que sean unas comisiones eclesiales. Claro. Es decir, no solamente conformadas por obispos, sino que son servicios en los distintos campos, los laicos, la cultura y la educación, la justicia y la paz, la pastoral social, todos los campos que tenemos, que estas comisiones tienen que estar compuestas por obispos, sacerdotes, religiosas y por laicos. En este sentido, el Papa nos está llamando a caminar juntos. Y con esto quiero enlazar con el tema del sínodo, de la sinodalidad. No, usted se pregunta y se responde, ya va, es broma, pero justamente yo le quería preguntar eso, porque he visto una iglesia en salida permanentemente y sobre todo en estos últimos años. En cada diócesis, los obispos, los arzobispos, los sacerdotes, los veo haciendo asambleas pastorales, los veo haciendo asambleas del sínodo. Y bueno, ¿qué significa eso? Yo creo que la iglesia busca renovarse en su esencia y en su identidad originaria, que es una comunión misionera o una misión que se realiza en comunidad. Jesucristo, cuando vino a la tierra, primero llamó a unos discípulos, formó un grupo entre ellos, formó una comunidad y después los envía. Esa comunión misionera es reflejo de un Dios que en sí mismo es
Trinidad, pero una Trinidad de personas, una comunión de personas que no se queda encerrado, sino que sale, crea el mundo. Una vez que en el mundo creado el hombre se aparta de Dios, envía a su Hijo. Entonces, por lo tanto, la Trinidad se coloca también en misión. Entonces, teológicamente podríamos decir, de un Dios que es comunión y misión, Jesucristo funda una iglesia que es comunión y misión, y la iglesia precisamente en este llamado quiere renovarse. ¿Qué quiere renovarse? Las dos cosas. La comunión, que implica caminar juntos, la sinodalidad, y hablaré luego del sínodo de la sinodalidad, y la misión. El Papa Francisco, apenas elegido, retomó el llamado de la conferencia de los obispos latinoamericanos en Aparecida, donde se nos invitaba a una misión, discípulos misioneros. Papa Francisco le gusta decir, no es que yo tengo una misión, yo soy una misión. La iglesia está llamada a esa misión y por lo tanto a salir de sí mismo. En este sentido, Jesucristo toca las puertas de la iglesia para invitarnos a salir. La iglesia no es el templo, una parroquia, la iglesia es toda la comunidad y esto le está dando y las más personas. cercanía a la iglesia con la gente se está identificando más también. Por supuesto que es así. Y en este momento que caminamos a este sínodo sobre la sinodalidad, en todas nuestras diócesis se están realizando asambleas en las parroquias, se están haciendo asambleas en las diócesis y iremos hacia una asamblea nacional de pastoral. La verdad que ha sido una experiencia pues muy linda. Yo en esta cuaresma he participado prácticamente cada día con una comunidad parroquial en la diócesis de La Guaira, y en una de ellas me llamó la atención que habían realizado 5 asambleas en los sectores, en los barrios, en las comunidades. Y cuando yo fui, habían 150 personas que dieron sus sugerencias. Cómo se puede participar más en la iglesia, cómo hacemos para ser más misioneros, cómo hacemos para prestar un mayor servicio social. Y esto yo creo que nos lleva pues a acercarnos a la gente. En esta asamblea, pues yo como obispo, los sacerdotes, nos sentamos entre los fieles y son algunos laicos los que dirigen estas asambleas. Yo creo que esto es importante para todos. Primero, escucharnos. Y yo creo que eso también es una invitación hasta para Venezuela, para la sociedad que nosotros tenemos. A veces se piensa que el dirigente, el responsable, el presidente de una organización, es el único que tiene que hablar y dar direcciones. Yo creo que hay que hacer esa dinámica de partir desde la base, de integrar de alguna manera cuáles son las necesidades. Yo creo que la iglesia se descubre, se fortalece cuando está en salida. Una iglesia que se encierra, se enferma y se muere. Una iglesia que está en salida al encuentro de los más necesitados, al encuentro de toda la gente, sabe descubrir la presencia del Espíritu en tanta gente y se renueva, y es una iglesia joven. Como cualquier institución, tiene que escucharse, todas las personas que comparten tienen que ser oídas de una u otra manera. Eso es muy importante, sí. A nivel sociológico, pues lo sabemos que la iglesia es una institución divina y humana. Claro. Pero siendo una institución humana, pues también tiende a envejecer. Y por eso también lo que decíamos antes, de que hace falta una renovación continua. Y esta renovación, decía, no puede ser simplemente un maquillaje, sino que tienen que ser procesos de fondo. ¿Cuáles son esas estructuras en esta renovación? Sí. Porque eso de alguna manera se nos quedó cuando iniciamos la conversación. Sí, en la reforma de la curia, y esto nos puede ayudar también para reformar las estructuras que tenemos de animación en la Conferencia Episcopal Venezolana, primero ha habido un criterio de reducción. Y eso implica pues el trabajo en sinergia de varios lugares. Antiguamente había muchísimos más dicasterios, 25 por lo menos, y ahora han quedado 16. Hay algunos que se han unido por ejemplo, laicos, familia, jóvenes, vida, en un único dicasterio. Hay otro dicasterio que ha unido bajo el título del desarrollo humano, lo que tiene que ver con la justicia y la paz, lo que tiene que ver con la caridad, con lo que tiene que ver con la salud. Entonces, de alguna manera, se integra. Y esto, pues, se ha unido también la evangelización de las iglesias antiguas con las iglesias nuevas. Las iglesias nuevas, había un dicasterio que se llamaba antiguamente Propaganda Fide, la evangelización de los pueblos, que era para las iglesias misioneras. Entonces hay un único dicasterio presidido por el Papa con 2 secciones, uno para la evangelización del mundo contemporáneo, donde tiene que ver la catequesis, tiene que ver los santuarios, tiene que ver toda la pastoral que se hace, y otro para las iglesias nuevas. Un dicasterio de la caridad, decía, y por supuesto hay dicasterios que cuidan a las personas. ¿Cuáles son esos? El dicasterio de los obispos, que tiene que ver con la elección y formación de los obispos, el dicasterio del clero y los seminarios, el dicasterio de la vida consagrada. Hay unos dicasterios que tienen que ver con la doctrina de la fe, y en esta doctrina de la fe está la transmisión de la fe que tenemos, pero también la Comisión Pontificia para la Prevención de Abusos.
Yo creo que es algo muy importante. Ya los últimos papas, tanto el Papa Benedicto como el Papa Francisco, han tomado muy en serio esto. Entonces, la prevención en la iglesia, que la iglesia sea pues un hogar seguro. Aquí se ha hecho un trabajo en ese sentido también importante en la iglesia local. Usted Sí, lo ha llevado adelante, el entre Papa, otros. el Papa nos ha invitado a todos los obispos pues, a formarnos y a tomar conciencia de este problema gravísimo en la sociedad, que es el abuso de los menores y las personas vulnerables. La mayoría de los abusos lamentablemente se dan en el seno familiar, pero es una tarea en la cual tenemos que trabajar todo. La cultura del buen trato significa evitar cualquier tipo de abuso de poder, de autoridad, de conciencia y por supuesto los abusos sexuales. Pero volviendo antes, quería decir otro principio que es muy importante, es que la catolicidad de la iglesia, que se refleja en una invitación a que los que estén en la curia romana provengan de culturas distintas y que provengan también de naciones diferentes. Eso es una riqueza porque la iglesia es universal. Claro. Claro, antiguamente se llegó un momento en que prácticamente todos los que estaban en la curia eran italianos. Y bueno, con el respeto de ese bello país al cual yo me siento pues, muy vinculado, el mundo es mucho más amplio que una nación y la iglesia está llamada a servir a todos. Claro. Y entonces en este sentido el Papa le ha dado a las conferencias episcopales una autoridad que antes la tenían algunos organismos de la curia romana. Por ejemplo, aprobar las traducciones de la Biblia, aprobar los libros litúrgicos. Pero vamos a decir, hay unas lenguas tan concretas, lenguas indígenas. ¿Qué sentido tiene que unas personas que están en Roma, que nunca han venido acá, puedan aprobar eso? Es que ni siquiera nosotros podemos decir algo. Yo creo que ese sentido de que las conferencias episcopales tengan una autoridad magisterial. Y quiero también insistir que el Papa insiste en esta nueva forma de comunión sinodal que ha surgido en las iglesias latinas, que son las conferencias episcopales nacionales. Y quiero decir algo sobre esto. La iglesia en los primeros siglos se basaba mucho en las iglesias patriarcales, en sínodos entre los obispos, pero que eran momentos en los cuales se reunían para tratar algunos problemas, si había una desviación doctrinal o si había un problema pastoral. La iglesia latina en estos últimos 70, 80 años ha desarrollado mucho este tema de la conferencia episcopal nacional. Significa que todos los obispos, aquí en Venezuela son 42 circunscripciones eclesiásticas, diócesis, arquidiócesis, vicariatos apostólicos, el ordinariato militar, exarcados, cada uno es autónoma y rendimos cuenta si quieres a Dios, pero es que estamos en un país donde compartimos la cultura, la lengua, donde los problemas son los mismos y donde es necesario pues, ese trabajo en sinergia, que es comunión, pero que también nos lleva a que los servicios sean comunes. Entonces, en este sentido, cada vez más se valora, y el Papa Francisco lo valora muchísimo, esta reunión que hacemos los obispos para trabajar algo en común y que tiene que ser la imagen para que en la diócesis cada parroquia también trabaje en común con su zona pastoral. Tenemos que superar una mentalidad que está muy arraigada, que yo lo diría, para hablarlo en una palabra muy criolla, la mentalidad de conuco. Ese trabajo local que están haciendo es el que desde la caridad, desde lo social, desde Cáritas, desde estar cercanos a la gente, en las asambleas pastorales, sinodales, escuchar, sin duda alguna es lo que ha traído como consecuencia la imagen tan de aceptación y tan de cercanía que se expresa hacia la Iglesia Católica en Venezuela, una de las instituciones con mayor imagen y credibilidad en el país. Sigue siendo, porque ha sido así durante años, la Iglesia Católica. Se le debe ese trabajo de salida, de cercanía y de entrega y de esperanza. Por supuesto, la credibilidad de la Iglesia viene, ante todo, viene de Dios, ¿verdad?, que está presente y de ese testimonio de cada uno de los cristianos, de los fieles, laicos, religiosos, sacerdotes. Pero la credibilidad de la Iglesia viene precisamente de que los párrocos están en todos los rincones del país. Yo podría decir que las fronteras de Venezuela llegan hasta donde llegó la acción de los misioneros. En el Amazonas, en el Caroní, en el Zulia, en los llanos. De alguna manera, cuando uno visita, por ejemplo, el estado Amazonas y uno llega a las misiones, donde llegaron los misioneros allá, ahí hicieron una acción de evangelización, pero también construyeron patria. Y el hecho de que haya en este momento más de 2000 parroquias y que en todos los lugares, en los campos más apartados, uno puede llegar, o hay un sacerdote, hay un catequista, hay una religiosa, eso indica que tenemos una red capilar y porque estamos presentes en todas partes. Entonces la iglesia no es que tenga ningún poder económico, que por supuesto no lo tiene, ni político. La única posibilidad que tiene la iglesia le viene de su presencia entre la gente en todas las partes de Venezuela,
Y el mismo hecho de que sean 42 diócesis es bien interesante. La iglesia ha ido creando diócesis ahí donde se veía que había que crear un estado, por ejemplo en Tucupita, en Amazonas, pero también, por ejemplo, en otros lugares como en La Guaira, que primero se creó la diócesis en el año 70 y posteriormente se creó el estado, porque a veces los estados son como muy grandes. Entonces, por ejemplo, vemos que Para en el atender estado a de todo el Guárico mundo, claro. hay un obispo, un arzobispo en Calabozo, pero hay un obispo en Valle de la El Pascua. poder siempre viene de la gente. Evidentemente, el poder viene de la gente y yo creo que el estar cerca de la gente nos hace captar sus necesidades y servirlo mejor. Monseñor, le he pedido en 30 minutos que usted resuma el trabajo de la curia romana, de los cardenales y del Papa de 9 años. Sé que ha sido difícil, le he hecho muchísimas preguntas para que la gente y todos los que estamos acá podamos entender un poco más qué significa una nueva constitución, qué significa una reforma de la curia y una reforma papal, sobre todo cómo nos atañe eso, porque a veces los conceptos terminan siendo muy abstractos y en un mundo de tantas complicaciones, pues la gente dice, ¿y eso a mí de qué me sirve? ¿Eso por qué es importante para mí? La idea era aterrizar, aunque fuera en 30 minutos, esos conceptos y esa reforma y esa nueva constitución para que la gente sepa en qué le atañe una reforma. Tiene unos minutos Sí, para... yo creo que la reforma de la iglesia que propone el Papa es ante todo una reforma interior. El cambio de las estructuras viene con el cambio de las personas. Claro. Y pasa también por esa concientización, esa sensibilización, y por eso en la sociedad es la importancia de la educación. Pasa también del escuchar, la escucha, el Papa insiste mucho en esto. Estamos muy acostumbrados, como comentaba en el programa, que las directrices se definan desde arriba por un cogollo, por unas pocas personas. Escuchar significa que hay que ir a las bases, hay que ir a las personas para ver por dónde el Espíritu Santo habla por las personas sencillas. Esta reforma nos atañe porque dice que nos llama a la iglesia a ser más iglesia. ¿Qué significa? A que seamos más comunidad, a que seamos más misioneros, que seamos más evangelizadores al servicio de los pobres. Una iglesia que quiere ser sencilla y pobre como Jesús, pobre con los pobres, al servicio de los pobres, para proponer caminos de paz, de reconciliación y de fraternidad. Yo creo que eso es muy importante. El Papa en la Fratelli Tutti ha insistido mucho. Más allá de la diferencia de credos, de religiones, de iglesias, de ideologías, de pensamientos políticos, estamos llamados a una fraternidad universal. Y en estos momentos nosotros lo estamos viendo como un conflicto entre dos naciones tiene unas repercusiones mundiales a nivel político, económico, social, y esto afecta mucho. Entonces yo creo que la Iglesia Católica y el Papa Francisco se ha revelado como un gran líder mundial. El gran líder mundial que está llamando precisamente es a acabar con esta guerra y a construir, a vencer la guerra con las armas de la paz. Yo creo que esta llamada a una fraternidad universal que se concretiza en fraternidad, que se concretiza en justicia, en paz, en prosperidad, es muy importante. Y la iglesia pues quiere reformarse. La iglesia en Roma desde el Papa, la iglesia en Venezuela y cada uno de los obispos, cada uno de los fieles, a ponernos pues en este camino de reforma, de conversión de aquellas actitudes que no nos dejan vivir ante todo como hermanos. Y dentro de la iglesia pues que nos llevan, yo hablaba antes de esa mentalidad de conuco, estar cerrados, entonces aíslan, no, nosotros compartimos un destino común y tenemos esa responsabilidad de trabajar juntos, aquí la sinodalidad, hacia una iglesia más misionera, en salida y al servicio de los pobres. Monseñor Bior, muchas gracias, ha sido una conversación muy enriquecedora, donde nos ha permitido en muy poco tiempo y de una manera muy sencilla conocer el significado y sobre todo cómo aplicar esta nueva Constitución Vaticana en lo local, en nuestro país, y nos ha explicado también un poco más de cerca el trabajo misionero y el trabajo que está haciendo la iglesia local, y eso es muy importante hoy en día para todos los que lo están viendo y lo están escuchando. Así que muchísimas gracias por compartir el conocimiento y el tiempo con nosotros. Muchas gracias a ustedes y que Dios nos bendiga, y especialmente pues Nuestra Señora de Coromoto, la patrona de Venezuela. Amigos, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta conversación. Será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.